Que van a deportar 10.000 semanales. Semanal. Dijo el presidente. Entonces, eso digo, 40.000 entonces al mes. Y cuando uno advierte las medidas se da cuenta que eso no se ha estado haciendo. Ustedes no saben el problema que tienen esos profesores al momento de rendirle tributo a la bandera o al himno cuando esos muchachos se resisten. Y si llevan un libro o un cuaderno con la efigie, con la imagen de Duarte, lo destruyen. Son verdaderos traidores a la patria que carecen de conciencia patriótica. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este matutino Su Mundo, hoy jueves 10 de abril del año 2025. Es un placer, un honor para nosotros poder contar con su sintonía, que cada vez crece más. Les doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras, Maxi Mansueta, Daisy Guerrero, Roberto Monclús y José Tomás Paulino. Buenos días, compañeros. Y tenemos una agenda pesada hoy, ¿eh? Así es. Buenos días, Graimer, José Tomás, a Maxi, Monclús y a todas las personas que desde tempranas horas de la mañana están ahí, atentos a todas las informaciones que se transmiten a través de Matutinos Su Mundo. Nosotros, bueno, como siempre, con muchísimas informaciones para cada uno de ustedes. Así es. La agenda del presidente que envía desde el despacho de prensa del Palacio, pues se limita a una sola actividad por el momento, por lo menos la pública. Y es que el presidente de la República estará presente en el acto de memoria a la carrera artística, cultural y social de Ruby Pérez, que será en el Teatro Nacional a partir de las 10:30 de la mañana, donde se colocará el cuerpo, los restos mortales de ese gran artista dominicano e internacional, Ruby Pérez, donde se le honrarán sus restos mortales. Esa es la agenda del presidente que tenemos para hoy, única y exclusivamente por el momento, desde el despacho de prensa de la presidencia. Ahí está lo que es el programa que se va a realizar alrededor del Teatro Nacional con los restos mortales de Ruby Pérez. Adelante, Maxi, denos lectura a eso para usted que tiene mejor visión. Nada más necesito los lentes, señores. Lo puedo leer aquí, ¿verdad? Dice al Teatro que, Nacional. A las 10:05 de la mañana entonarán el himno nacional. Luego seguirá entonces un tiempo de adoración. A las 10:15 de la mañana está prevista la llegada del presidente de la República al Teatro Nacional. A las 10:17 comenzará el pésame a la familia Pérez. A las 10:25 entonces harán una guardia de honor. Obviamente supongo que la encabezará el presidente de la República y luego el ministro de Cultura por un orden de precedencia. A las 10:25 se realizará también una guardia de honor. Seguirán entonces pésame a la familia Pérez. A las 10:45 a.m., o sea, despedida de esa parte, de la parte que encabeza el presidente. De 11 de la mañana a 4 de la tarde, puertas abiertas al público. Muy bien que lo han hecho, es un homenaje a una de las voces más grandes del merengue. El himno nacional, ¿verdad? Que fue grabado por el artista, por Ruby Pérez. Adoración a cargo del pastor, palabras de Roberto Ángel Salcedo, que es el ministro de Cultura. Entonces, a las 3 de la tarde habrá una adoración antes del servicio funerario del pastor. Durará más o menos 1 hora. Palabras del pastor Ezequiel Molina. Y a las 4 de la tarde cierra este acto de recordación, este acto de homenaje póstumo, más que meritísimo,
Ruby Pérez, una de las voces más altas del merengue, defendió el merengue, defendió la vigencia del merengue, fue un hombre identificado con las causas nacionales, defendió su país con amor, con pasión, y fue un extraordinario padre y un gran ser humano que pierde la República Dominicana. No solamente a un artista de grandes dimensiones, sino también a un ser humano extraordinario que debe servir de referencia. Es que a las 10:45 es que termina la agenda del presidente durante este apoyo a la familia. No dudaría que si se da lo que en el día de ayer se planificó, de que parte de las personas que fallecieron en Jaina, San Cristóbal, sean velados en el polideportivo, el presidente asista. Conociendo al presidente, no dudaría que en horas de la tarde pueda asistir en caso de que se hagan estas honras fúnebres a estas personas. Hoy tenemos un programa bien apretado. Sí. Hoy el programa nuestro de hoy es un programa bien apretado. Tenemos 2 invitados. Tenemos conexión desde Jaina, con nuestros reporteros desde Jaina, para dar seguimiento al tema velatorio. Y también tendremos conexión desde Montecristi para también reportar la situación del dolor con la presencia del presidente ayer en el velatorio de la gobernadora, la señora Cruz, y 2 invitados. Así es que tenemos mucho contenido en el día de hoy, dándole seguimiento a los resultados, al último boletín, también al último boletín del COE, que ya suman lamentablemente 184 cadáveres y contando, lamentablemente. Pero vamos a iniciar inmediatamente con la portada del día de hoy de nuestro periódico digital. Ahí lo tienen, sumundodigital.com, nuestro diario digital editado por Multimedios Sumundo. Desde Putin, Marcos Rubio hasta el Papa Francisco dan consuelo a la República Dominicana tras tragedia en el jet set. Bueno, continuamos. Se elevan a 184 las víctimas mortales tras el derrumbe de techo en jet set. Último adiós. Ruby Pérez y Octavio Doctel recibirán cristiana sepultura este jueves. Abinader y Raquel Arbaje encabezarán honras fúnebres a Ruby Pérez en el Teatro Nacional. Autoridades pasan a fase de recuperación de cuerpos. CODIA advierte fallas estructurales y falta de supervisión pudo ocasionar tragedia en jet set. Sistema Nacional de Salud informa, 45 personas permanecen ingresadas en centro de la red pública por tragedia en discoteca. www.sumundodigital.com es donde usted puede ver esta y otras tantas informaciones. Y a través de una amplísima red de canales en todo el país, el 101 y el 1101 High Definition de Claro, el 81 de Altiz, 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Winchelle con el 647 de Fire TV Stick. Y también usted puede conectarse con nosotros a través del más amplio sistema de cables a nivel nacional, 190 en todas las provincias, en el satélite Eutel para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. También puede seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y las plataformas digitales de este conglomerado de comunicación Multimedios Sumundo. Bueno. Ahí está. Y recordar, por supuesto, a los que nos siguen por televisión, pero que quieren seguirnos por la radio porque se tiene que mover, tiene que descargar la app de Sumundo FM y tiene una señal nítida con contenido, una programación completa y por supuesto en directo nuestro matutino Sumundo. Miren, antes de continuar con nuestra agenda quiero agradecer. Hay un ministerio que no tiene ministro. Sí, claro. El de Economía, Planificación y Puede tener Desarrollo. una fusión y ese renunció por la fusión que se dio. Sí, pero fíjense que Alexis Cruz, que está al frente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nos envía unos presentes aquí, que lo agradezco inmensamente, ya lo mostraré, pero me pareció raro, primera vez que lo veo en materia de función pública, máxima autoridad, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, no se puede poner el título de Ministro de Economía porque no ha sido designado, sino que él está sustituyendo a Isa, ¿no? A Pavel Isa. A Pavel Isa,
pero no ha sido designado. O sea, ese ministerio no tiene un ministro, tiene un encargado y se titula Alexis Cruz, máxima autoridad, respetando eso. No sé, o sea, Como un tipo debe de ser. respetuoso, ¿verdad? Porque cualquier otro va y se lo pone. Sería un error. Entonces, claro, entonces quiero agradecer a Alexis Cruz, que está al frente de ese ministerio, porque nos envió, a propósito del Día de Turismo, este me gustó mucho, del periodista. Ajá. Este me gustó mucho porque este lo necesitaba bastante, este gadget. No lo voy a sacar de ahí, pero hay unos equipos ahí que para mí, buenísimo. Nos envía aquí también una agenda también para llevar nuestras anotaciones y otros equipos ahí que saqué una parte Yo pensé de... que son una bisagra, tú sabes lo que empezó. sí, pero no, para mí Ay, esto yo sé es, que para mí esto es estelar. ¿Y dónde está el mío? No Ya puede. viene de camino. ¿Viene de camino? Sí, viene de camino. Así Es es que- representación. en representación, pero hay una camioneta allá afuera ya cargada para todos ustedes. Gracias, Qué Alexis. bien. Alexis Cruz y todo el equipo de comunicación del Ministerio de Economía, Planificación Invítalo, y Desarrollo. invítalo. Y ya lo invitaremos por aquí. Bueno, señores, la agenda de hoy sigue circulando alrededor del último boletín del coronel, el general Juan Manuel Méndez, del COE, con las últimas cifras que el equipo de producción nos los tiene disponible ahí. Esta última rueda de prensa de la noche, ya que la próxima será a las 6 de la mañana. Y es lo siguiente, he visto en algunos medios de comunicación que señalan que íbamos a parar la búsqueda, la recuperación o los rescates. Señores, esto se rige por protocolos internacionales. Nosotros como Centro de Operación de Emergencia, como gobierno, jamás vamos a abandonar un escenario donde pueda haber personas atrapadas o cadáveres. Eso es imposible. Lo único que le dijimos en la rueda de prensa anterior, los pasos que estábamos dando. Pero por favor, todos acá nos conocemos y somos adultos, ustedes comunicadores y nosotros autoridades. Y ustedes como comunicadores tienen una gran responsabilidad, es la veracidad. Entonces, en ese sentido, en ese aspecto, el gobierno que preside Luis Abinader, la señora vicepresidenta Raquel Peña, jamás dejará que un dominicano sufra por causa de una autoridad. Así que nosotros no vamos a abandonar a nadie, seguiremos nuestro trabajo. Lo que pasa es que anunciamos los protocolos como están establecidos. En estos momentos quiero desafortunadamente señalarles que hasta el momento llevamos 184 personas recuperadas, según lo certifica el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencia Forense, órgano dependiente de la Procuraduría General de la República, que es la que tiene la capacidad legal para señalar estos temas. Pero vuelvo y les repito, cuenten ustedes con los hombres de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de los bomberos, de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de todos los organismos que estamos acá desde el primer momento en que ocurrió este evento, y que no vamos a abandonar a nadie. Las personas que están ahí pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros hermanos, nuestros familiares. Como dominicano y como autoridad, ustedes me conocen durante 20 años manejando el Centro de Operación de Emergencia. Nunca hemos rehuido una responsabilidad, y mucho menos vamos a tener la suficiente, bueno, vamos a tener siempre la empatía para el ser humano que sufre una tragedia como esta. Lo que acabo de señalarle, quiero significarle que es de gran pesar y de gran dolor para las autoridades que estamos acá. Y desafortunadamente esto ocurrió, pero queremos abrazar a cada familiar de manera virtual y señalarle que las autoridades vamos a estar hasta el último momento acompañándole, y hasta que no dejemos todo peinado no vamos a abandonar a nadie. Así que buenas noches y estamos para servir. Ahora vamos a organizar las preguntas. Diego Pesqueira, que es nuestro moderador, irá señalando
o bueno, José Luis Germán. Los periodistas le van a ir dando la palabra y vamos a estar acá para contestar a los mismos. Saludos, general Maylen Reyes de Noticias Telemicro. Quisiera que nos confirmaran si es verdad que en la tarde de hoy recuperaron alguna persona con signos vitales. No, miren. Bueno, estas declaraciones del COE y el equipo de trabajo que definitivamente tenemos que agradecerles por el inmenso trabajo que han hecho todos estos días en situaciones muy precarias. Los organismos internacionales que han venido a apoyarnos como país lo han reconocido. No, de verdad que han hecho un excelente trabajo y en sentido lo general, la población dominicana se ha solidarizado con esto. Si nos fijamos, por ejemplo, el dueño de la estación de combustible que está al lado del JEXE, desde que ocurrió la tragedia, ahí no se ha vendido una gota de combustible. Ese señor entregó ese espacio a las autoridades y todo el tiempo, desde ahí es que se ha estado despachando y apoyando. Entonces, los vecinos circundantes también al JEXE han prestado sus casas para que los brigadistas descansen, comida, agua, de todo se le ha llevado a esas personas que han estado trabajando. Pero siempre hay alguien que tiene que ponerle la tapa al pomo, como dicen, ¿verdad? Señores, se ha denunciado de que hay algunas personas que han utilizado esta tragedia para lucrarse, robando tarjetas de crédito y demás, y luego utilizándolas en estaciones de combustible. Ya son varias las denuncias que se han hecho en este sentido. Todo lo bonito que se ha hecho durante este proceso, todo el trabajo que se ha hecho con la mano, ya vienen unos cuantos a quererlo dañar. Vamos a conectar por esta vía. Qué lástima, de verdad. Qué lástima. El coronel de la policía, el vocero de la policía, Diego Pesqueira, anunció que ya hay una investigación en curso para determinar el origen de esa llamada de WhatsApp, que fue la que dio la voz de alarma de que estaban utilizando las tarjetas de crédito de los fallecidos en la tragedia del Jet Set, y esperamos que en las próximas horas podamos tener noticias, porque si estén dedicándose a esa labor tan abusiva, tan absurda en un momento tan crítico como este, entonces esas personas deben recibir un castigo ejemplarizante. Así es, José, me sumo al comentario de Maxi, al tuyo, esa observación. Lamentable que personas desarmadas, o sea, con poca sensibilidad social, con poca empatía social, se dediquen pues a ese saqueo. Y hablando de saqueo, una información que todavía no he confirmado con familiares y cercanos ni con la institución del orden, hablo de la Policía Nacional, es que saquearon la jipeta pues del fenecido merenguero Rubí Pérez, y hay que tener un talante y una genética delincuencial para, en una situación nacional de tristeza, de duelo oficial, usted aproveche una desgracia, un hecho, una tragedia de esta magnitud para entonces dedicarse a saquear, a robar, a duplicar tarjetas. De verdad que ojalá y caiga una expresión bastante hueca que no me gusta utilizar, pero creo que es la más apropiada. Todo el peso de la autoridad judicial sobre aquellos que aprovecharon esta tragedia nacional que ha impactado no solo a la República Dominicana, al propio Papa Francisco, al propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, y otros dignatarios por la magnitud de la tragedia, usted se dedique a robar y a saquear a las personas fallecidas. Bueno, señores, mire, dándole seguimiento a esta tragedia, por supuesto, los dominicanos están dando un ejemplo desde la ciudad de Nueva York. Se reunieron en Washington High inmediatamente en apoyo de solidaridad y oración. Se ha involucrado Adriano Espaillat y un gran dominicano, amigo nuestro de tantos años, como es el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, del estado de Nueva York, y Dani Rodríguez, lo tenemos en línea desde Nueva York, con quien vamos a conversar por esta vía. Ana Daisy. Sí, buenos días. Aquí. Tenemos aquí en línea al comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad de New York, y Dani Rodríguez. Buenos días, comisionado. Buenos días, todo nuestro país está de luto, los dominicanos, no importa si estamos en nuestra bella isla, si estamos en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica, en Asia, en el mundo entero, no hay duda de que el golpe de esta pérdida
de grandes seres humanos de diferentes clases sociales que se encontraban ahí, pero que Dios se lo llevó a muchos de ellos. Ahora descansan junto a Él, ahora oran por nosotros. Los dominicanos desde la ciudad de Nueva York, mi persona, a nombre del alcalde Rick Adams, quien hemos estado en conversación permanente de la tragedia, incluyendo el día de ayer, con las autoridades de República Dominicana, ofreciendo todo el apoyo necesario, junto con mi hermano, el congresista Adriano Espaillá, vigilando todo lo que está pasando, y sabemos de que es un momento donde el dominicano, si hay una característica que tenemos, además de ser grandes emprendedores, es que somos personas solidarias. Y este es un momento donde la fe es lo único que nos permite a nosotros poder despedir a personas neoyorquinas como Martín Polanco, grande diseñador, la familia Grullón, la familia Estrella, la familia de Ruby Pérez, persona que en el 85 lo tenía yo junto con otra persona ayudándonos, administrando una fiesta profundo por la causa de los dominicanos en la ciudad de Nueva York, junto con Juan Luis Guerra, cuando Juan Luis Guerra sacó su segundo álbum en la cooperativa de Brooklyn. Entonces, desde ese momento, todos sabemos que esas personas fueron grandes ejemplos, pero también la docena de trabajadores de Yesé. La persona se refiere al Yesé de que los millonarios están ahí, no. Una persona como yo, que frecuente en el año pasado o los lunes eran días normales de nosotros. Sabemos que a Yesé va la clase media, va la clase trabajadora, va la clase alta. También nuestras oraciones por la familia de Antonio Espaillá, su madre y todo. Así que es un momento de dolor. Los dominicanos nos solidarizamos desde Nueva York, Estados Unidos, el mundo entero. Les pedimos a todos que no detengamos nuestras oraciones por las almas de aquellos que se nos fueron y por los que quedan heridos y por la reconstrucción de nuestro país. A propósito de eso, Idanis, ¿me escucha? Graimer Méndez. Gracias, Graimer. Bueno, a propósito de la reconstrucción y demás, ¿están ustedes organizando como comunidad que siempre ayudan de una manera tan altruista algún tipo de colaboración ante este desastre? Claro, nosotros sabemos que en este momento es un momento más que todo de la solidaridad humana, de la solidaridad de las oraciones. Ayer el padre Ambiori de la iglesia Santa Elizabeth, junto con nosotros, en solidaridad, el congresista Espaillá, que desde Washington también estaba presente en espíritu, pero apoyando una gran cadena de oraciones en la iglesia Santa Elizabeth con líderes como el congresista dominicano por Nueva York, Cirilo Moronta, miembro de los bodegas, Radamés Rodríguez, Francisco Marte, todo un liderazgo completo. Nuestro momento ahora mismo es oraciones, solidaridad y fe, que es lo único que nos permite a nosotros de pedir la desconexión física de los seres queridos y apoyar a aquellos que están heridos. Paralelamente, sí, claro, ayer estamos en conversación para cuando el momento sea necesario, nosotros desde todas las agencias de Nueva York, bajo el liderazgo del alcalde Rick Adams, estamos en disposición cuando el presidente del país lo considere necesario, nosotros elevar la nueva fase de solidaridad, pero en este momento lo más importante es que tengamos fe, que pongamos oraciones por los que se nos fueron, por los que quedan heridos y por esos, no solamente los que fueron a disfrutar esa noche, sino también a esa gran cantidad de trabajadores de Yesé también que perdieron la vida, que trabajaron duramente sirviendo a los dominicanos y a extranjeros, que Yesé era un destino para todo lo que íbamos República Dominicana. Idanis, Roberto Monclús, un placer recibirte aquí en Multimedios Su Mundo. ¿Tienen alguna ofrenda, algún servicio religioso especial? Porque las imágenes que han recorrido todo el mundo desde el estado de Nueva York indican pues el amor que se le tenía pues a Ruby Pérez. Y si además, una segunda pregunta, ¿han contabilizado ustedes la cantidad de dominicanos residentes de los Estados Unidos que fallecieron en esta tragedia de Yesé? No, el número todavía, yo sé que eso es algo que todavía tenemos que depender de los números oficiales que provee el gobierno dominicano y tenemos que tener paciencia. Sabemos que es difícil vivir en la incertidumbre, pero en lo que tiene que ver con saber exactamente los números de
de lo que vivían allá, familiares que estaban desde aquí también. Sabemos la historia a menudo. Anoche mismo en la misa de nuevo, dirigida por el padre Ambior en la iglesia Santa Elizabeth, donde habían cientos de dominicanos en esa misa que se hizo ayer en el Alto Manhattan. Cuando hablaba al final de la misa, le preguntaba quiénes de ellos tenían un familiar, conocían a alguien que había muerto allá, y habían docenas de personas que en la misa tenían alguien que conocían sus familiares. Pero la parte de nuevo de los números finales, sabemos de que el gobierno está haciendo su trabajo, las diferentes agencias del país, tenemos que esperar los números oficiales para saber esa parte. Gracias, Idanis. Gracias, Idanis Rodríguez, comisionado de Transporte del Estado de Nueva York, por un gran dominicano, un ejemplo. Idanis Rodríguez es un ejemplo de trabajo y de éxito personal y profesional. Te tendremos en comunicación, Idanis, para darle seguimiento desde allá a lo que ha acontecido aquí. Bueno, siempre a la orden, y gracias a ustedes por el excelente trabajo que hacen. Yo sé que es un momento de una cadena nacional, y de nuevo, ahí lo que se nos fueron fue excelentes personas humanas que Dios le tenía el día marcado para irse, y este es un momento de nosotros concentrarnos en eso. Oraciones permanentes por las almas de aquellos que se fueron, que ahora ellos, como diría Rubí Pérez, vuelan alto protegiéndonos a los que quedamos aquí. Bueno, agradecemos enormemente al comisionado de transporte de la ciudad de New York, Idanis Rodríguez, un líder comunitario, señores, quien ha venido haciendo un trabajo importantísimo en beneficio de todos los latinos, específicamente de la diáspora, de esos dominicanos que se fueron a esa ciudad en busca de mejorar la calidad de vida. Seguimos en contacto contigo, Idanis, gracias por ese respaldo a tu adorada República Dominicana. Un abrazo, hermano, y gracias por todo. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, Idanis Rodríguez. Realmente excelente esta conversación. Vamos a mantener la comunicación con él para ver qué cosas se pueden hacer por ya la recomposición de todas estas familias impactadas por esta tremenda tragedia. Ya está con nosotros aquí hoy nuestro primer invitado del día, que es el doctor Wilson Gómez. Ahí está, el doctor Wilson Gómez, quien es expresidente del Instituto Duartiano Dominicano, ex miembro del Tribunal Constitucional y otras funciones que ha ejercido durante toda su trayectoria, una carrera realmente de mucho aporte a la sociedad. Vamos a conversar con él sobre esta situación del tema de las decisiones sobre el tema migratorio haitiano y una situación que hay dentro del Instituto Duartiano con el nuevo presidente. Vamos a comentar este tema y cuando vayamos a la pausa vamos a venir con el doctor Wilson Gómez. Se ha presentado una comparación, nuestro equipo de producción ha hecho un excelente trabajo, y sobre los últimos, o el historial de situaciones catastróficas o de alto impacto en la sociedad dominicana, y vamos a dar para que la gente comprenda exactamente cómo hemos estado impactados en los últimos tiempos. Aquí tenemos un histórico, y el primer hecho trágico es la explosión de San Cristóbal, que muchos de ustedes recuerdan. Esta explosión de San Cristóbal sucedió en la fábrica Vidal Plax la tarde del lunes 14 de agosto del 2023 en el mercado ubicado en el mercado viejo del centro de la ciudad, en la provincia de San Cristóbal, en República Dominicana. Eran las 3:23 de la tarde. Fue provocada por el estallido de un tanque estacionario de 500 galones de gas licuado de petróleo conocido como GLP. Al menos 37 personas perdieron la vida a causa de la explosión y aproximadamente 60 resultaron heridas. Bueno, la inundación del túnel de la 27 de febrero, ustedes recuerdan que el colapso de un muro en el paso a desnivel ubicado en la avenida 27 de febrero, eso en la esquina Máximo Gómez, dejó un total de 9 víctimas mortales. Al finalizar las operaciones de rescate, el cuerpo de bomberos notificó que entre los fallecidos se encontraron 5 cadáveres femeninos y 4 masculinos en ese momento. Bueno, también recordamos el accidente de Quitasueño,
donde los fallecidos durante el trágico accidente de tránsito en la carretera Sánchez del sector Quitasueño, municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, aumentaron a 12 y 14 los lesionados en ese trágico accidente. El otro caso lamentable es el accidente ocurrido en la cárcel de La Victoria, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo Norte, con 13 fallecidos, según lo que confirmó en ese momento la Comisión de Alto Nivel de la Procuraduría General de la República y otros organismos que dieron seguimiento al siniestro. Equipos, ustedes recordarán que equipos de rescate del Centro de Operaciones de Emergencia COE hallaron otros cadáveres entre los escombros de la colapsada fábrica de plástico Poliplast, al que ascendieron a 5 los muertos y 103 heridos por la explosión que ocurrió pues en un diciembre bastante negro. Esa empresa queda pues en el corazón o en una de las arterias principales del popular sector de villas agrícolas. Y en el 2005, que aunque no lo tenemos acá escrito, en el 2005 133 personas murieron en un incendio que se produjo en la cárcel de Higüey. No sé si recuerdan este incidente, más de 33 heridos y 133 fallecidos entre bandas que se disputaban eso fue la en penitenciaría. Exacto. Que por eso está construyendo una cárcel nueva. Así es. Bueno, señores, y de igual manera tenemos la explosión en el Carnaval de Salcedo. Ustedes se recuerdan eso que afectó, el dolor y la incertidumbre que todavía persisten en Salcedo. 30 días de un fuego en el desfile del Carnaval de ese municipio de la provincia de Hermanas Mirabal, que dejó como resultado la muerte hasta ahora de 10 personas, entre ellos 9 menores que estaban allí con sus padres y una embarazada que estaba tratando de salvaguardar la vida de uno de sus hijos que estaba allí y que se había incendiado. Otro acontecimiento trágico que nos reporta aquí en esta relación, el Departamento de Producción, las inundaciones en la República Dominicana de noviembre del 2023, que fueron un evento igualmente catastrófico. De acuerdo con datos de Naciones Unidas, resultó con un total de muertos de 34, incluyendo 4 ciudadanos haitianos y 4 ciudadanos estadounidenses. 37,000 personas fueron desplazadas, más de 7,000 viviendas dañadas, 4,000 hectáreas de cultivos y más de 460 millones de dólares en daños materiales. En noviembre del 2022 ocurrió una inundación que afectó el ánimo de toda la República Dominicana. Pues un evento catastrófico en el marco del cierre de esa... De hecho, es lo que el compañero José Sí, Tomás ese fue el que acabé de leer. Esa era la que estaba leyendo. Sí. Y ahora el más trágico. El más trágico de todos todavía está pues en su fase 1 que termina, posiblemente pudiera terminar en las próximas horas para pasar a fase 2. La tercera será investigación, identificar causas y responsabilidades. Pues ustedes saben que se ha elevado a 184 la cantidad de víctimas del trágico derrumbe ocurrido en la discoteca Yese, una de las discotecas o la principal discoteca del Distrito Nacional. Bueno, ya precisamente el COE dio su primer boletín de esta mañana y se elevaron a 222 los fallecidos en este trágico incidente ocurrido en la discoteca Yetse. 222 personas perdieron la vida en el desplome del techo de la discoteca Yetse. Contando. Bueno, claro, ahora inicia la tercera etapa. Ese es el primer boletín del día de hoy, en la mañana. 38 personas más que el último boletín que teníamos anoche, que era de 184 muertos. Fíjense que vi una relación hecha por varios medios internacionales sobre los acontecimientos más trágicos que se han registrado en el mundo. Y dice que el de la discoteca Jet Set, ha sido el más trágico en los últimos 10 años, solamente superado por un incendio ocurrido en una discoteca de Brasil, que creo que fue en el 2010, algo así, o 2013, donde fallecieron 240 personas, porque era la reunión de los estudiantes de una universidad de Brasil. Entonces, este acontecimiento es el más trágico ocurrido en un centro de diversión en todo en el mundo en los últimos 10 años, desde el 2013. Y que de una u otra forma, Greiner, este acontecimiento te toca
directa o indirectamente. Todos aquí tenemos a alguien que murió ahí que dentro. murió ahí, sea un amigo de un amigo, sea un familiar, todos. Esto ha conmocionado al país. Miren, debo decir que anoche me enteré, Graimer, esto es importante, confirmó el fallecimiento del coronel José Ovidio Maldonado, que era un médico, cardiólogo, internista, lo confirmó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, y que lamentablemente director era del cardiólogo hospital hace más de 20 años. Sí, director del hospital, de la Policía Nacional, Así es. y tenía su estudio también profesional en el Centro de Otorrinolaringología. Bueno, señores, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa porque ya tenemos aquí nuestro invitado del día de hoy, el doctor Wilson Gómez, y hay muchos temas que dar seguimiento. Así es que vamos a la pausa y retornamos con nuestro primer invitado del día de hoy en la entrevista central. Las brigadas han prácticamente peinado el área cero. Nos queda solamente un puntito por intervenir. Hasta el momento, las cifras ascienden a 218. Vamos a esperar de fallecidos, a los 205 fallecidos. Vamos a esperar el puntito que nos queda por intervenir y en una hora y media volvemos y lo convocamos a ustedes para cerrar de manera definitiva ya con lo que nos quede ahí dentro. Sentimos pesar por esta tragedia que embarga al pueblo dominicano, la solidaridad con las familias afectadas. Esto ha sido bastante fuerte para todos. Agradecemos profundamente a todas las autoridades aquí presentes, las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, el Ministerio de la República, la Comicol, Policía Nacional, DGC, todas las instituciones de salud pública, obras públicas, todas las instituciones que se han visto empeñadas para terminar la labor de búsqueda y rescate de esta situación que ha embargado la familia dominicana. Prácticamente el mundo, porque el mundo se ha solidarizado con nuestro país. Así que si tienen alguna pregunta, es importante también señalar la cantidad de personas que rescatamos, 189 personas con vida rescatadas, y no nos queda más que decir que nos embarga un gran dolor como dominicanos ante la pérdida de estas vidas. General, buenos días. ¿Ha bajado la cantidad de brigadistas en estos momentos? Bueno, la brigadista, nosotros estamos Bueno, solo nos toca decir a todo ese equipo de personas, de profesionales, gracias por sus servicios. Realmente han hecho un trabajo, es mucha la mortandad, pero también son muchas las vidas que han salvado. Bueno, O sea, tenemos que poner en el balance justo de esas personas, de esos dominicanos, gran parte de ellos totalmente voluntarios, más la solidaridad internacional. Adelante, Ana Decia. Bueno, así es, destacar que el director del COE, Juan Méndez, acaba de oficialmente de anunciar la cantidad de muertos que han rescatado desde el día del siniestro, que ascienden a los 218. Señores, y esto me llama mucho la atención porque pudieran haber otros que todavía no se han contabilizado, y es que tenemos fuentes que nos han suministrado, que están en el lugar de los hechos, ciertas informaciones sobre el número real de la cantidad de muertos que resultaron tras esta tragedia ahí en Yeltsin. Pudieran, señores, estarse ocultando algunos casos que han resultado, que lo han encontrado y que todavía pues el COE no ha dado la cifra real de la cantidad de muertos de esta gran tragedia. Pero bueno, oficialmente 218, ahí acaba de informarlo el director del COE en el primer boletín
que emitió el Centro de Operación de Emergencia. Ahí está. Bueno, 189 también personas que se encuentran en diferentes centros de salud recibiendo asistencia médica, algunos con traumas severos, otros con lesiones leves, pero de verdad que están allí y están recibiendo todas las atenciones de los médicos, quienes se han entregado, señores, en cuerpo y alma, tanto en la Plaza de la Salud, en Sedimat, en el NEI Arias Loras, en todos esos centros hospitalarios, quienes han estado dando la asistencia de primera mano. Así es, miren, podrán postergar el número de muertos. Así es. Podrán postergar. Pero es una realidad. Para quizá evitar que la conmoción baje al paso. No, y algunos todavía están dentro de los escombros. Exacto, pero no hay manera de que nuestras autoridades esquiven un solo milímetro de responsabilidad de lo que ahí ha pasado. Exacto. No hay manera. Pero ya lo decía que lo podrán postergar para un tema de manejar información, de no conmocionar demasiado a la gente, pero esas autoridades no tienen manera de escaparse a dar exactamente lo que ahí pasó. Hay una área que todavía están los escombros, y bien lo decía Méndez, que todavía están sacando los cuerpos. O sea, que hoy inicia esa tercera fase de extracción. Hoy de los van a cadáveres. continuar con el rescate de las personas. También informaba que desde el día de ayer, a partir de las 3 de la tarde, las personas que han estado sacando del lugar donde ocurrió el siniestro, ninguno de ellos han salido con vida. Bueno, ya tenemos aquí en nuestro set una de nuestras entrevistas centrales del día de hoy, don Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez, pasado presidente del Instituto Duartiano, actual vicepresidente, es miembro titular del Tribunal Constitucional y otras altas instancias y una vida de trabajo bastante larga, don Wilson. Buenos días. Buenos días, un honor estar aquí con ustedes. Bien, doctor, aunque vamos a hablar del tema de las medidas migratorias y todo esto que se ha anunciado, las 15 medidas y demás, y el tema del Instituto Duartiano, pero obviamente queremos escuchar su opinión sobre esta terrible tragedia. Bueno, de verdad que, como ustedes dicen, el país ha resultado estremecido por este acontecimiento inesperado. Se produce en unas circunstancias tan especiales donde las personas disfrutaban, ¿verdad? En cierto modo hasta justificando la vida, y de repente, y en cuestiones de fracciones de segundo, se viene abajo el techo de esto. Y bueno, ya conocemos los tristes resultados. Y es verdad que los seres humanos todos somos iguales y que las conmociones se dan siempre. Pero en el caso particular hay que señalar que había figuras y personas que tenían tanto que dar y aportar, con una trayectoria, con vidas muchas veces matizada por el bien, por la entrega a los demás, por el talento, por la disposición a apostar y a propiciar una sociedad mejor. Todavía eso, por supuesto, hace más fuerte lo que es ese sentimiento colectivo que ha experimentado el pueblo dominicano. Naturalmente, de todo esto hay que sacar experiencias. Esta en particular parece una experiencia nueva para las autoridades, porque no estamos hablando de los acostumbrados hechos de la naturaleza que se anuncian, que se adoptan las providencias, sino un hecho inesperado. Y cómo desgarra el que estas personas tuvieran oportunidad de anunciar su suerte y su situación bajo escombros. Y cómo ellos darse cuenta que iban a sucumbir. Es muy triste lo que ha ocurrido. Y realmente estos días de duelo se justifican por demás. Hay una situación en los dominicanos. Esa solidaridad proverbial nuestra se manifestó, se expresó. Pero por encima de todo, la verdad que uno no se repone de lo que ha ocurrido. O sea, uno todavía está conmocionado, estremecido, y nos va a costar tiempo para
de alguna manera manejar esta situación, pero es una experiencia dura, muy difícil y en cierto modo hasta inexplicable. ¿Lo afectó, perdón José, lo afectó a usted directamente, a alguien cercano a usted? ¿Falleció? Sí, claro. De mi pueblo, Barahona, unas 4 personas de familias conocidas. Pero además, yo dirijo la escuela de capacitación notarial del Colegio Dominicano de Notarios. Hay una de las alumnas que cursa un curso de especialización y a la que el viernes pasado nosotros la tuvimos en aula administrando la docencia y falleció en ese hecho. Y además una de las directivas del Colegio Dominicano de Notarios perdió una hermana. Es decir, hay muchas personas alrededor de uno. Aquí nadie ha escapado en términos de los vínculos, porque a fin de cuentas nos damos cuenta, vale la redundancia, que somos una familia, que el país nuestro es un país pequeño, muy integrado y que las cosas tocan a todo el mundo. O sea, no hay provincia, ¿verdad?, de esas que tienen más población que no hayan vivido la experiencia. Y uno ve como el caso particular de Jaina, que está ahí mismo, de cómo en particular y de manera singular resultó afectada, no solo por el artista de la noche, que era Rubí Pérez, sino por la cantidad de personas de ahí que concurrió a ese evento. 25 en total de Jaina, y de la provincia de San Cristóbal 50 en total. Hacía la contabilidad ayer tarde el senador de la provincia. Es mucho decir. Sí. Vamos a hablar ahora, doctor, entonces de un tema que ha concentrado la atención en los últimos días, y es el paquete de medidas, 15 en total, anunciadas por el presidente de la República, Luis Abinader, como parte de un esfuerzo por fortalecer la política migratoria en la República Dominicana. La migración ilegal hacia nuestro país desde Haití se ha convertido en un tema difícil de controlar, y hasta cierto punto de que muchos expertos en seguridad dicen que es un tema ya de seguridad nacional que atenta contra la soberanía y contra la estabilidad de la República Dominicana. Usted, que fue miembro del Tribunal Constitucional, presidente del Colegio de Abogados y del Instituto Duartiano, siempre ha tenido una visión muy clara sobre la defensa de la dominicanidad. ¿Cómo evalúa estas medidas? Bueno, las medidas son indudablemente interesantes. Lo que uno lamenta es que cuando uno cree que se han adoptado todas las providencias, ¿verdad? Porque nosotros hace tiempo que nos están diciendo que la frontera está blindada, que hay suficientes soldados, que se han adoptado providencias, que se están extrañando del territorio nacional, repatriando hacia Haití a los ilegales indocumentados. Se habló de una cifra mensual importante, ¿verdad? Que iban a deportar 10.000 semanales. Semanal. El presidente. Entonces, eso digo, 40.000 entonces al mes. Y cuando uno advierte las medidas se da cuenta que eso no se ha estado haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? El problema es que ese es un tema que sabemos todos que no es de ahora. Es un tema viejo que lo han dejado añejar, ¿verdad?, los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero todavía hoy no se advierte como el tratar el tema con la suficiente seriedad, con el reposo, con la tranquilidad necesaria. Es decir, sentarse en la mesa para dar pasos certeros y pasos que en el tiempo se puedan mantener. Nosotros hemos dicho, con la infraestructura que tiene la frontera hoy, es imposible que haya la cantidad de militares que tienen que estar en frontera. Porque ¿dónde están las instalaciones para soportar una cantidad importante de soldados en frontera? Hemos dicho, si se toma lo que es como referencia, ¿verdad?, San Isidro,
en el origen de ese proyecto, donde hay viviendas del Estado, donde hay servicios hospitalarios. Usted dice La base el aérea. barrio de oficiales de San Isidro. Claro. Si no, para que la gente Sí, sí. entienda. Sí. Sí, eso que en cierto modo fue hasta un piloto. Sí. Entonces, Muy bueno, por cierto. claro, En el 22 también. claro. Pero allí hay esas viviendas para todos los niveles militares. Ahí hay instalaciones deportivas. Sí. Ahí hay instalaciones médicas, farmacéuticas, Escuela de todo. de aprovisionamiento, Bancos. bancos, escuelas de capacitación, etcétera. Ese es un mundo diferente. Uno de Es los una mejores ciudad. liceos está ahí de Es Sí. una ciudad. Sí, claro, pero no solo eso. Hay un modelo y ese modelo implica que el hijo del soldado adopte cierto comportamiento. Claro. No puede hacer la vida alocada que hay en los barrios y en sectores comunes. Claro. Entonces, ese soldado está obligado a mantener una conducta. Si usted busca, ¿verdad?, las estadísticas de la inconducta de la gente que está ahí, es mínima. Porque ellos saben que si fallan, lo pierden todo. Sí. Claro. Lo pierden todo. Si Para usted, afuera que va si se si porta usted mal. crea esa situación en frontera, ¿verdad?, ese soldado está comprometido. Primero, que usted lo dignifica, en primer lugar. En segundo lugar, le da las condiciones para que viva, ¿verdad?, con su familia, porque ese soldado que está allá tiene su familia en otro punto del territorio, Claro. ¿verdad? Si usted coloca a su familia y le da esas facilidades de superación, de formación, de protección, etcétera, usted va a lograr, primero, un soldado más comprometido con su patria, porque su país le está retribuyendo en los términos de justicia. Pero además, usted va a ejercer mayor control, porque usted sabe a la hora que llega ese soldado a su casa si hay violencia intrafamiliar, si hay vínculos con personas, ¿verdad?, comprometidas con el delito o el crimen. En fin, usted tiene la posibilidad de hacer un ejercicio de inteligencia que le permita controlar a ese sector que está fuera de control. Eso no se ha hecho nunca, ¿verdad? Cosas tan elementales, porque la infraestructura es esencial si usted quiere que las personas que están allí respondan al elevado propósito de preservar la soberanía dominicana. Eso no se ha tensionado nunca. Wilson. Se siguen dando esos pasos y entonces, perdónenme, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el temor? Bueno, que pase lo mismo, que eso dure un par de meses y se descontinúe, lo que se hace siempre. En este caso, por lo menos yo reivindico el hecho de que se haya tomado en cuenta al doctor Milton Ray Guevara, Sí. que se sabe muy bien cuál es su nivel de responsabilidad y que puede asumir con entereza esa responsabilidad, ese compromiso que se le ha asignado. Y lo mismo digo con el licenciado Miguel Franjul, que tiene compromiso con su patria, y probado, porque usted coge su libro Trama contra la Soberanía a partir de la sentencia 168.13 y sabe que tiene un compromiso con su país. Y su línea editorial, es decir, estas dos personas son una garantía, por lo menos en los aspectos donde ellos están comprometidos. Nosotros insistimos en la necesidad de que esto se asuma con seriedad, porque no es posible que sean estos jóvenes que le hayan mostrado a la autoridad a Friusa, ¿verdad? Eso no debió ser así. Eran los organismos de inteligencia, la autoridad nacional, que tuviera hace tiempo bajo control ese espacio. Qué mentira que no estaba bajo control. Aunque lamentablemente el presidente dijo, porque los presidentes muchas veces tienen orientaciones de gente que está al lado y que no quiere que se sepan las cosas.
Eso no está bajo control. Como tampoco está bajo control muchísimos puntos del territorio. Usted va a Pedernales y va a Mencía, o va allá a Barahona, va para lo bonito de la Guásara, o va allí, va aquí, y no está bajo control. Y usted se da cuenta inclusive hasta por las escuelas que no están bajo control. Porque las poblaciones de niños haitianos, de familias irregulares, ilegalmente asentadas en el territorio nacional, es elevadísimo. Ustedes no saben el problema que tienen esos profesores al momento de rendirle tributo a la bandera o al himno cuando esos muchachos se resisten. Aquí no se ha pensado en un calendario especial para esos niños. ¿Usted tiene una cifra de cuántos niños haitianos, o sea, ocupan un aula, un asiento en las escuelas públicas? Hay zonas, en la zona fronteriza y semifronteriza, usted consigue un 60, un 70%. Y, por ejemplo, en zonas distantes de la frontera, como San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, un 35% en aulas. Que hemos ido nosotros. Le voy a dar un dato. Eso no que me lo han dicho, que nosotros hemos ido a esas aulas. Le voy a dar un dato, doctor, a propósito de la pregunta de Monfus. Primero, el Estado ha revelado, el sistema educativo, que hay más de 200,000 niños de nacionalidad haitiana en las escuelas y está contabilizado cuánto le representa al Estado, porque cada niño le cuesta al Estado un monto específico anual. Y yo fui en estos días a la zona de guerra por un trabajo que estamos haciendo con el tema de las cárceles, que ahí que está Las Parras. Hicimos una actividad con la comunidad dentro de una escuela. Y la directora de esa escuela nos reveló que alrededor del 87%, y cuidado, de los niños presentes en las aulas son de nacionalidad haitiana directa. Y se niegan a cantar el himno nacional, claro, y hacer la fila para esos temas. O sea, es una realidad muy fuerte. Muy fuerte. Y si llevan un libro o un cuaderno con la efigie, con la imagen de Duarte, lo destruyen los padres. Porque es el problema. Por eso que vienen las cosas. O sea... Wilson. Sí. Mire, ¿usted cree que el gobierno ha sido muy permisivo con el tema haitiano? Y también me gustaría saber qué está pasando con el Instituto Duartiano. Vemos algunas situaciones, a usted lo veíamos siempre defender la dominicanidad, salía a las calles, hacía ciertas caminatas, eventos, resaltando esa bandera tricolor, esos símbolos patrios, muchas conferencias, charlas, pero no estamos viendo nada de eso. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, mire, lo primero, con el tema haitiano ha habido ese descuido. Y yo le voy a decir, para muestra un botón, la Constitución de 2010 hizo una reserva de ley en el artículo 10 precisamente, donde establecía la obligación de que el Congreso Nacional articulara una disposición legal para establecer mediante esa ley la titularidad de la tierra en una franja determinada de la frontera, es decir, en una extensión superficial determinada. ¿Para qué? Para preservar la soberanía terrestre, por un lado, pero por otro lado, también para cuidar esa zona estratégica y que la titularidad de la tierra fuera de dominicanos y dominicanas, como en todos los países que tienen límite con otro terrestre. Correcto. Eso no se ha hecho a 15 años. Se modificó la Constitución, se han aprobado una serie de disposiciones y a eso no se le ha prestado atención. ¿Qué significa eso? Insensibilidad por parte de la administración, en sentido general. Todavía hoy nosotros padecemos cosas simples, pero que te dicen el descuido con respecto a la cuestión patriótica, a la soberanía. Oh, pero aquí los funcionarios no conocen el escudo nacional, por ejemplo. Comete muchísimos errores. El escudo nacional, o sea, 90 años los presidentes juramentándose con el escudo incorrecto en la banda, pero además no lo usan en el altar de la patria, un escudo impropio, que lo hemos dicho varias veces a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa. ¿Cómo es que debe ir el escudo? Es que la Constitución establece en el artículo 32
la forma del escudo. Ese escudo fue oficializado en 1913 por el presidente Noel. Y Casimiro de Moya, en una preocupación, porque los caudillos se encargaron de crear confusión, porque tuvimos 23 versiones de escudo hasta 1913. Ya en el 13 se hizo la final. Casimiro de Moya hizo un diseño para que los dominicanos vieran cuál era el escudo correcto. Los puntos esenciales para identificar el escudo correcto es que la cinta inferior sube, lo decía el decreto de 1913 y la Constitución de 2010 recogió eso y lo establece. Debe orientarse hacia arriba. Mucha gente por ahí lo usa orientándose hacia abajo y además 4 banderas, 2 lanzas. Eso está establecido en la Constitución. Es decir, cada expresión impropia es una violación a la Constitución de la República. Pero eso pasa aquí como nada. Como pasa también como nada lo que establece el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que obliga al Ministerio de Educación a enseñar la moral y cívica, a enseñar los valores patrios, a enseñar inclusive... Es que eso tiene un tufillo trujillista. Esa cartilla tiene un tufillo trujillista. Bueno, ese es el error. Ese es el error, confundir una cosa con otra. Okay. Porque en todos los países, usted sabe que de la misma manera que se le administra a un niño una vacuna contra las enfermedades infectocontagiosas, esa cartilla que usted refiere, ese contenido cívico, patriótico, es lo que hace que ese niño, cuando se convierte en ciudadano, sea la diferencia. Ustedes son resultado de eso. Claro que sí. ¿Entiende? Resultado de lo contrario son estos muchachos que no respetan nada, la violencia que usted ve en las vías, el arrojo de basura a la calle sin consecuencia y sin que le importe y sin que tengan conciencia de lo que se hace, la violencia intrafamiliar, la violencia entre personas, todo eso es fruto de la ausencia en las cabezas de esa generación, de esos aprendizajes. Con respecto al Instituto Duartiano, mire, el Instituto Duartiano es una entidad con 61 años de formado. Cuando yo llegué, yo entendí que en 61 años nada más habíamos tenido 6 presidentes. Yo dije que eso no podía ser y que había que dinamizar la institución. Sometimos un proyecto, modificamos los reglamentos internos, el estatuto orgánico, y entonces se estableció que un presidente debía estar un primer periodo, una reelección, sale, puede volver, pero no consecutivo. Al llegar ahí, en mí se cumplió eso. Entonces, se hizo un proceso eleccionario, el doctor Manuel Rodríguez Grullón, Julio Manuel Rodríguez Grullón, un médico reputado, una persona reconocida, un investigador histórico. Pediatra, miembro de la Comisión de Pediatría de Haití, precisamente. Sí, sí, y de Cuba y de otros países, pero eso ocurrió cuando él era entonces presidente de la AMD, hace muchos años, con Marcelino Vélez. Hace muchos años de eso, y eso ocurrió, es cierto. Bueno, él fue secretario general en mi primer periodo, en el segundo periodo vicepresidente, y tenía una membresía de más de 20 años. Es una persona que ciertamente entrada en edad, pero que todavía tiene sus facultades esenciales bien, ¿verdad? Bueno, la sorpresa es que él se juramenta. En su juramentación, que no se estila en el instituto tiene una particularidad. ¿Cómo se llega a ser presidente? ¿Cuál es el método? Perdóneme, el método. ¿Cómo él llega a ser presidente? ¿Asamblea? ¿Cómo se hace? Eso digo que es muy singular. Nosotros hacemos una asamblea, pero no hay procesos previos de promoción de candidatura. No hay proselitismo. Se llega al momento de la asamblea. La asamblea escoge una comisión electoral. Esa comisión electoral pasa al control inmediato de la institución, pero inmediato ahí mismo. Entonces baja la junta directiva antigua, controla la comisión, se presentan las planchas que quieran los asambleístas. Nada más se presentó una y entonces él sale escogido ahí mismo se juramenta. Eso acaba ahí. ¿Cuál es el problema?
nosotros somos respetuosos de las líneas políticas, de los enfoques en sentido general de las personas, somos respetuosos de eso. Ahora, ¿qué pasa? El instituto tiene su propia línea, es decir, de siempre, desde su fundación en 1964, pero esa línea se subrayó, se hizo más fuerte el 6 de agosto de 2022, cuando hicimos la primera marcha patriótica que recorrió del Parque Colón al altar de la Patria. Y ahí se hizo un manifiesto y se dijo cuál era la línea institucional del Instituto Duartiano frente a esta realidad. Desbordamiento de una población irregular e ilegal del país vecino y el riesgo de nuestra soberanía, de la vida nacional, de nuestra seguridad. Bueno, cuando el doctor Rodríguez Grullón hace un discurso que no es usual, ya él comienza a decir ahí cosas muy impropias, que el país tenía que tomar una parte de su presupuesto, dársela a Haití para su desarrollo, que Jeffra defendió que, bueno, una serie de cosas. Se fue en amor Sí. ahí. No está fuera de lugar. Sí, y después él hace unas declaraciones, aparte de esto, que eso no salió, Sí. Eso no salió a la luz porque los periodistas no estaban cubriendo ese evento. Por tanto, eso quedó en manos de nosotros. Porque la gente cree que nada más es las declaraciones que salieron en la prensa nacional, donde él decía otras cosas, pero las más graves estaban contenidas en ese discurso. Nosotros hicimos una reunión, la Junta Directiva Nacional, le dijo, mire, doctor, usted tiene que rectificar. Esto no puede ser, porque esto sea parte de la línea nuestra. La línea nuestra es de defensa de la soberanía. Claro. La línea de Duarte, la orientación duartiana. Nosotros somos respetuosos de Haití. Este país nunca ha tomado una iniciativa para atacar a Haití. Todas las veces que se han producido confrontaciones históricas, ha sido acciones que vienen de allá hacia acá. Toda la vida. Y el dominicano, por supuesto, hace su defensa. Claro, una reacción. Pero aquí no hay hostilidad contra haitianos, aquí no hay ningún dominicano persiguiendo a haitianos. Pese a que se sabe que son ilegales, hasta lo aceptan en los residenciales, se arriesgan. Nos pasamos de bueno. Que no es lo que pasa con el dominicano que está en Haití. Pobre dominicano que entra a Haití sin visado. Pobre dominicano. Lo llevan donde debe llevarlo y lo juzgan. Es decir, que ellos, y además hay hostilidad, porque el que no ha ido a Haití, en la época en que se podía ir, ignora, pero el que fue como uno allá, sabe la hostilidad que hay. Y eso pasa en Miami también, donde quiera que están los haitianos, tienen una posición hostil, porque le han sembrado la idea de que esto era de su pertenencia, que nosotros somos usurpadores, que le corresponde. Hay todo eso en el medio. Pero una cosa, doctor, discúlpame, Maxi, sé que tienes que preguntar. Aunque no hay proselitismo, usted describió cómo se hace la asamblea, evidentemente que algo debió pasar internamente para impulsar que él se presentara dentro de una plancha única. ¿No cree usted que hay intenciones exteriores para que él llegara al Instituto Duartiano a presidirlo ahora? No, mire, eso no se advierte, porque en realidad nosotros le dimos apoyo, porque nosotros entendíamos, él había mostrado. Que reunía las condiciones. Siempre. No, lo acompañó a él. Siempre. No solo eso, a su edad, él recorría el país con nosotros en actividades de promoción patriótica, de difusión del ideal duartiano. Ha sido una sorpresa, en realidad, eso. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Convocamos a la Junta Directiva Nacional. Él dijo que esas declaraciones que no, como que no significaban nada. Digo, pues usted tiene que retractarse. No, entendió que no era necesario. Entonces, de 11, 10 directivos, decidimos entonces convocar a la Asamblea. Correcto. Entonces ya la Asamblea, que es el órgano supremo y deliberante, adoptará las providencias que entienda el día 26. 26. 26 de este mes. ¿Cuál serían eso? ¿La expulsión? No sé, porque usted sabe que, como le he dicho, es un órgano supremo, deliberante, soberano, que puede adoptar cualquiera de las providencias.
natural. Dígame una, faltas graves. Sí, claro. ¿Pudiera ser una que amerite la expulsión? Bueno, que el problema es que en el estatuto hay señalamientos muy precisos cuando hay una conducta que se entienda, y eso tiene que interpretarlo la Asamblea como una actitud antiduartiana. Esa es ¿Y una usted qué actitud favorece? antiduartiana. ¿Y usted qué Él favorece? merece la expulsión entonces. Bueno, eso lo va a determinar la Asamblea. ¿Y usted qué ¿Perdón? favorece en ese caso? Perdón. Digo, usted, en ese caso, Su ¿qué íntima considera convicción. en cuanto a esto? ¿Debe ser expulsado? ¿Hay Mire. alguna otra medida que usted entiende debe aplicarse? No, lo que pasa es que yo soy miembro de la Asamblea. Por eso. Yo tengo que esperar a mi Asamblea. Usted tiene que votar. Y nosotros somos respetuosos Claro. de lo orgánico, ¿no? Pero quizás si no la expulsión, quizás por lo menos la destitución como presidente del instituto. Mire, hay un sentimiento, ustedes lo saben, ustedes vivieron el sentimiento, cuál fue la reacción popular, y esa reacción también se expresó en órganos de base de la institución, como los centros duartianos, que son las entidades que representan en el interior del país al instituto en las distintas demarcaciones. Y también hay las llamadas filiales que están diseminadas en todo el exterior. Nosotros tenemos más de 90 centros que van a participar, porque esa reunión será virtual y presencial, de modo que se exprese todo duartiano que quiere expresarse al respecto, procurando que tengamos, ¿verdad?, muy claro la necesidad de la economía, de tiempo en esto, pero de todas maneras se va a conocer allí abiertamente esto. ¿A las 10 de la mañana? 9 de la mañana. Doctor, yo le quiero hacer una precisión. Independientemente de lo que, porque obviamente ustedes como asamblea tienen que regirse por los estatutos y por el reglamento que rige la asamblea del Instituto Duartiano. Claro. Pero esa declaración no es solamente antiduartiana, sino es antipatriótica y podría interpretarse como una traición a la República Dominicana. Entonces, si se permite esta ligereza, en el futuro puede venir un presidente del Instituto Duartiano que proponga que hay que cederle a Haití parte del territorio limítrofe con la frontera porque ellos tienen muy poco espacio. Entonces esta es una situación muy grave que atenta contra la soberanía nacional. Es preocupante, pero por supuesto sí queda evidenciado que es un criterio personal apartado de los lineamientos de la institución. Eso sí. Por eso fue que se convocó la reunión de la Junta Directiva Nacional. Y 10, con excepción de él, que es el número 11, los 10 estuvimos de acuerdo con que había que hacer esa convocatoria a la Asamblea Extraordinaria para conocer. Cuando nosotros decidimos eso es porque hemos apreciado que hay elementos de gravedad tal que ameritan de poner las cosas en manos de ese órgano superior. Doctor, dentro de las medidas que anunció el presidente de la República, una de ellas estaba orientada a cobrar en los centros de salud y a que los médicos exijan a esos ciudadanos haitianos presentar documentos a la hora de ir a los hospitales. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, asegura que ellos están para dar salud y que no importa cómo vayan, como quiera se les va a dar la salud. ¿Qué opinión le merece eso por parte? No, yo no creo que haya contradicción, porque lo que se ha dicho, ellos presentan documento en principio, pero también le dan la alternativa de que si no tiene documento, inmediatamente se le presta el servicio, se mandan a su país. Eso es correcto, porque también el país no renuncia a su proverbial solidaridad y respeto, ¿verdad?, a un derecho tan fundamental como el derecho a la salud. Yo creo que no hay una contradicción abierta, pudo haber sido una interpretación, porque la verdad es que la gente tiene que identificarse. Claro. Y si no es posible, entonces, bueno, pues se va a su país, tan pronto le asistan. Ahora, reitero, la autoridad tiene que ejercer control, porque no puede seguir ese paso libre de haitianas al territorio, a parir aquí. Y otra cosa es que hay que estar claro, los consulados, entre sus funciones, todos los consulados, tienen las atribuciones propias del oficial del Estado Civil o registrador civil. Ellos deben recibir
esas declaraciones de esos partos, nosotros no podemos seguir en la línea de estar sentando cosas que después pueden constituirse en un gran problema. De hecho, ya había unos movimientos hace poco tiempo de esos grupos de haitianos que están aquí radicados en el territorio dominicano y que tienen sus auspicios, que eso también hay que prestarle atención, porque son sufragados por organismos internacionales y por grandes gobiernos o potencias. Y entonces, bueno, ya estaban presionando y se descubrió un documento bastante motivado que se le mandaba a organismos que están fuera para que presionaran a los fines de que todos los que hayan sido asentados en ese libro de extranjería que le llaman. De nacimiento. Sí, se les diera una residencia permanente en territorio nacional, que es un paso para conseguir la naturalización. Claro. Aquí hay que tener mucho cuidado y me preocupó mucho todavía esto del Tribunal Constitucional. Esta sentencia a mí me preocupa mucho. Se acaba de dar una sentencia que sinceramente parece cuestionable, por cuanto ya se había agotado el plazo de los 18 meses que se señaló para que la gente, los haitianos que tenían la condición establecida en las disposiciones que sucedieron a la sentencia 168.13, ¿verdad?, que pudieran hacer esfuerzos de inscripción. Y ahora se destapa el tribunal con esta decisión que, como ustedes saben, son decisiones muy fuertes por cuanto son por favor, recree. ¿Qué fue lo que decidió el tribunal? Establezcalo con claridad, por favor. Les quiero doctor, recordar sí. aquí, no sé si, discúlpame, es para aclarar, para contextualizar, porque el juez Alejandro Vargas denunció que había un plan en esa sentencia. Hace mucho. No, Sí, pero no ahora, que había un plan obedeciendo a intereses internacionales, pero lo dijo hace unos meses para regularizar. atrás, sí. Eso es ahora con la sentencia. Pero que nos Se- aclare el magistrado. Se pronunció el juez Vargas. Y fíjense qué pasa. Perdóneme, doctor. Sí. ¿Se pronunció el juez Vargas ante esta sentencia? Yo creo que no, porque yo nada más vi un voto disidente que fue de la magistrada Eber Marcos. Pero una cosa, doctor, porque es que tenemos que finalizar ya. ¿Pero qué establece la sentencia? ¿Qué establece lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Con claridad meridiana, dígame. Mire, ciudadanos, ¿verdad?, haitianos, plantearon la necesidad de que se le incluyera en los beneficios propios del plan de regularización. Creo que fue una treintena. Entonces el tribunal acogió la solicitud. Pero ¿qué pasa? Que esa solicitud acogida se cuestiona por el hecho de que había ya vencido el plazo dentro del cual ellos tenían que accionar y procurar ese beneficio. El tribunal parece que extendió generosamente la cobertura y entonces ha beneficiado a ese grupo de personas, que es un precedente. ¿Qué le permitiría a esas personas? O pasar a ser naturalizados y considerados dominicanos. Es que es un O sea, el problema muy tribunal serio. donde usted, su juez en mérito, ha entrado en una legalidad a su propia sentencia del 168. Sí, porque el problema es el siguiente. El problema es que yo no sé hasta dónde los dominicanos estamos entendiendo este problema. Yo no sé si hay la conciencia plena de lo que estamos jugándonos. Yo procuro no ser un fanático, ver las cosas en su realidad, en su tamaño, en su dimensión. Pero yo advierto que el problema es grave, que nosotros estamos jugándonos nuestra existencia, que los organismos internacionales están mirando para otro lado. El titular de hoy es que las bandas haitianas ya tienen el dominio total de Puerto Príncipe. Es el titular de hoy. Entonces, ¿hacia dónde van las cosas? Con una comunidad internacional que se ha hecho de la vista corta. Ellos no están mirando el problema, ellos están de espalda, dejando y empujando, porque yo le voy a decir una cosa, es empujando la situación hacia acá para crear ya un problema insular. Exactamente. Doctor, nos gustaría irnos de aquí con una precisión suya sobre esa decisión del TC. ¿Qué jurídicamente qué abre?
Un precedente. Mire, lo primero que es un precedente, porque usted sabe que las decisiones del tribunal, primero que son definitivas, de cumplimiento obligatorio, y no están sujetas a ningún recurso. Siempre he dicho, siempre he dicho que un juez de un tribunal constitucional o corte constitucional de cualquier parte del mundo tiene que actuar con la cabeza fría, muy fría, porque es un juez de jueces. Cuando un grupo de hombres y mujeres decide una cosa que no puede ser objeto de rectificación, tiene que pensar muy bien. Por eso es que el constituyente... Usted dice categóricamente que es un mal precedente, un precedente nefasto. Preocupante, Gracias. porque pueden venir por ahí muchas cosas. Pero Y está en juego la cuestión de soberanía. Claro. Porque está en juego la nacionalidad. Pero no era ya finalmente el propio tribunal declarar inadmisible, porque ya había resolutado. Y ya el plazo había vencido. Y el plazo había vencido. El plazo había vencido, ya carecía como de objeto, yo diría. Carecía, no, dígalo como el presente, carece de objeto. Jurídicamente ya no tenía sentido, y yo creo que se debió ser declarado inadmisible. Bueno. Gracias. Gracias por ese titular. Gracias, doctor. Lo tendremos presente. Este espacio está abierto para el debate democrático y le vamos a dar seguimiento a este desenlace del Instituto Duartiano. Y esperamos verlo ahí de nuevo. Bueno, yo creo que sí. Se necesita. Expulsión sumaria. No se quede así. Que yo hablará la asamblea. Gracias. Vamos a una pausa. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Monclús. El doctor Isaías Ramos. Él es un médico, un activista social, presidente del Foro Cívico y Social, que tiene, pues, es un defensor de la Constitución de la República, Graimer. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con todo el contenido. Seguimos con esta programación de Matutino Su Mundo. Tenemos un invitado muy especial, un hombre de compromiso social, Isaías Ramos, el doctor Isaías Ramos, un hombre que siempre tiene posturas directas, verticales respecto de los problemas sociales de nuestro país. Buenos días, doctor. Buenos días, de verdad, muy grato poder estar aquí compartiendo con ustedes, a pesar de estos momentos que embargan el corazón de cada dominicano. Pero aquí estamos en la lucha y ¿verdad? Para que podamos conversar y reflexionar sobre todas las cosas que envuelven nuestro país. Bueno, usted escuchó, teníamos aquí al expresidente del Instituto Duartiano, y presenta una problemática seria sobre este tema migratorio en nuestro país. Y el presidente ha establecido 15 puntos. ¿Usted tiene alguna observación sobre esta posición del gobierno? Déjame decirte que el 27 de febrero del 2021 mis lágrimas salieron de acá, cuando el presidente actual, Luis Abinader, habló de que iba a hacer una verja perimetral para terminar de una vez con todas con el tráfico ilegal de personas, con el tráfico de mercancía y todas esas cosas. Han pasado 4 años y meses y casi 5 años, podríamos decir, y él que prometió que en 2 años iba a tener eso, cuando se le pregunta simplemente da respuestas vacías y sin ningún fundamento. Entonces, efectivamente, nosotros estamos cansados de promesas vacías, cuando la realidad es que tenemos que visibilizar los responsables de lo que está sucediendo, de esta invasión pacífica que ha habido en nuestro país, porque hasta que no conozcamos la raíz del problema, nosotros vamos a seguir recibiendo las mismas consecuencias, los mismos síntomas. Y efectivamente nosotros tenemos que entender que aquí hay una clase política que ha sido irresponsable, que ha demostrado que son verdaderos traidores a la patria, que carecen de conciencia patriótica. Y efectivamente, hasta que nosotros no entendamos esto y cambiemos el panorama, porque simplemente se quiere atacar el síntoma,
que son la invasión y no la causa, que es una frontera abierta. Recordemos, 2004, el 15 de agosto del 2004, al presidente Leonel Fernández se le dejó la ley promulgada, la ley 285-04, una ley que decía y mandaba que en 6 meses tenían que tener la reglamentación lista. ¿Cuándo sucedió eso? Más de 7 años después. Tuvimos más de 7 años sin política migratoria en nuestro país. Pero no solamente eso. Recordemos que el 12 de enero del 2010, de manera irresponsable, se permitió la frontera completamente abierta. Y dígame usted, nosotros los dominicanos, que no vivimos tan mal, que vivimos en una situación mucho mejor que ellos, estamos dispuestos a tomar un bote, dispuestos a hundirnos en el canal de la Mona o ser devorados por un tiburón, y aún así lo hacemos. Ellos, que no tienen ningún régimen de consecuencia, que lo más que tienen que hacer es sobornar alguna autoridad corrupta, entonces van a llenar el país de extranjeros. Y la realidad es que nosotros tenemos que mirar, es atacar a los irresponsables que nos han gobernado durante los últimos 28 años, que son los verdaderos responsables de lo que tenemos, de esta situación. O sea, que estas medidas que anunció el presidente, ustedes entienden que no se van a cumplir, que van a ser palabras más de las que se han dicho durante todos estos años. Hay que reírse dentro de la gravedad de la situación que estamos pasando, porque a la verdad, ¿cómo vamos a creer cuando él dijo que en 2 años iba a tener, no lo dije yo, lo dijo él en su discurso, que en 2 años íbamos a tener esa frontera sellada, que toda la verja perimetral iba a estar lista, que habló hace poco que íbamos a deportar 10.000 dominicanos, también hizo una comisión, porque siempre lo que se quiere, perdonen la palabra, no me gusta utilizarla, pero es ponerle un bobo al pueblo, para que el pueblo se entretenga y crea que están, y esto es un tema que los dominicanos tenemos que despertar, porque la realidad es que ellos no quieren vender que ellos han tenido éxito cuando han sido un verdadero fracaso. Ellos entienden que cuando nosotros hablamos de una manera desnuda y decimos la verdad, estamos actuando de manera negativa, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es, y entendemos que nosotros podemos rescatar a este pueblo todavía de esas garras que nos han tenido durante 28 años, hundiéndonos en la perversidad, en el embrutecimiento, en el endeudamiento, y que nosotros podemos revertir esa situación por ese Estado social y democrático de derecho que tenemos en nuestra Constitución, que algún día vamos a hacer realidad. Para el 24 de este mes, la vieja orden dominicana de corte nacionalista, y que se le atribuye pues la presión para que el presidente Luis Abinader emitiera el pasado domingo las 15 medidas migratorias. ¿Tú crees que ese llamado al 24, cuando se cumplen 61 años, si no me falla la memoria, de la revuelta de abril, debe mantenerse ante la situación de tristeza provocada por la tragedia de Yese, doctor Isaías Ramos? Mira, la vida continúa. Lo que yo entiendo que lo del Yese nos llama, es un llamado que yo entiendo que Dios nos está haciendo, a que nosotros busquemos de Él, de que nos acerquemos, porque la verdad es que hemos sido tan rebeldes ante Dios, hemos querido vivir una vida de tanta injusticia, de tanta maldad entre nosotros mismos, los dominicanos, de tanta desconfianza, que yo creo que eso es lo que nos está llamando a que nosotros nos unamos, para que cambiemos este panorama que yo lo veo oscuro, si nosotros los dominicanos no aprovechamos estos momentos para reflexionar y acercarnos a la palabra de Dios, porque al fin y al cabo, si usted pone a ver, nosotros somos un país bendecido, y quizás por eso hemos sido tan bendecidos, porque tenemos una frontera del otro lado, acabándose el mundo de aquel lado, y todavía aquí estamos bien, porque tenemos una bandera con una cruz, con un escudo, lo más puro, con primero Dios, patria y libertad. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No le estamos haciendo honor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Le estamos haciendo honor a eso? No, hemos implementado, hemos permitido, hemos sido tolerantes a que vivamos de la mentira. Y esto tiene que desnudarse, conocerse la realidad, porque si nosotros tenemos esta constitución maravillosa, que yo entiendo que Dios nos ha regalado,
el Estado social y democrático de derecho, y nosotros estamos viviendo en un Estado corporativista, de partido y clientelista, y no viramos la tortilla para poder hacer realidad esto y que todos los dominicanos podamos vivir en dignidad, entonces seguiremos siendo cómplices de esta situación. ¿La huelga debe mantenerse o no? Mira, yo creo que el contexto cambia rápidamente, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que replantear, cuál es el fin, cuál es la causa para hacer esa huelga, cuando ahora mismo creo... Perdón, no es una huelga, es una manifestación. La manifestación. Yo lo que creo marcha al Palacio nosotros, Nacional. como dominicanos, lo que tenemos que buscar es un pacto. Un pacto Usted no respalda, social. usted no respalda esa marcha frente al Palacio. Es que, oye, no, pero me extraña de usted, no hacer eso. No, perdón, el pueblo discúlpeme, dominicano no es el problema dominicano. No, discúlpeme, el doctor. problema dominicano no es solo el tema de la invasión, porque la invasión es un síntoma de la enfermedad. Nosotros tenemos que trabajar para curar a este pueblo que está enfermo, y es porque está dirigido por una clase política carente de conciencia. Pero me extraña. No lo estoy conociendo, doctor. Perdóneme, yo hoy no lo estoy conociendo entonces. Lo que yo conozco de usted, estos años que lo venimos observando con posiciones firmes, verticales, correctas, hoy, ¿cómo que usted ahora dice que no respalda un plantón frente al poder, al símbolo del poder como es el Palacio de la Presidencia, para reclamar acciones frente a algo que usted está denunciando? Es que yo no he dicho, es que yo en ningún momento no he dicho que estoy en contra. Dije que podemos analizar el tema un poco mejor, porque la verdad que no conozco bien el contexto de lo que se quiere hacer allí. Entonces, no puedo hablar de un tema que decir ni que estoy en contra ni a favor de un tema que en verdad no conozco de manera pues yo se lo voy a explicar. No, pues yo se lo voy a explicar, doctor. Discúlpeme, se lo voy a explicar. De la vieja orden, usted está a favor. La antigua orden, usted está a favor de lo que ellos están. Es vieja, sigue siendo antiguo. ¿Tú crees que te vas a meter ese ladrillo de Monclús? Lo que ellos han venido enarbolando en los últimos días y como lo han manejado el tema, ¿usted está de acuerdo con ello? ¿Lo apoyaría en toda esta causa? Es que yo no estoy en atacar los síntomas, esto hay que atacar es la enfermedad, y la cura viene cuando en el momento que nosotros los dominicanos entendamos que los verdaderos causantes de esta situación son los que nos están gobernando. Entonces, ¿que de qué vale tú atacar el síntoma? Quitarle la fiebre ahora para que mañana continúe la fiebre. Esto no es un problema de que tú vas a mandar a 10 haitianos para Haití. No. Es un tema de que tú selles nuestra frontera. Porque hasta que nosotros tengamos una frontera porosa completamente allí y que no hay una política de verdaderas consecuencias a los traidores de la patria, vamos a seguir siendo víctimas de la maquinación. Pero esa marcha, ese plantón, no hay otra cosa, doctor, que no sea pero eso. Ese plantón es diciéndole al que tiene que tomar las decisiones que estamos Pero aquí. ¿quién dijo que tiene la decisión? La decisión es del pueblo dominicano de expulsar, de inhabilitar una clase política que ha demostrado que es traidora de la patria, enemiga del pueblo dominicano. No hay otra salida, no hay otra salida aquí que no sea salir de una clase política carente de patriotismo. Sigue siendo entonces, sigue siendo, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo el gobierno dominicano con el tema migratorio, sigue siendo la frontera imaginaria. Claro que sí, aquí en nuestra frontera, lamentablemente, aquí lo que se hacen es que la tarifa se la suben. Cuando las cosas se ponen un poco complicadas y llevan a un haitiano, deportan a un haitiano, si pagaba 16,000 pesos, lo ponen a pagar 20,000, 22,000 pesos, y lo que van es enriqueciéndose más con la traición, con la irresponsabilidad de lo que se ha hecho en nuestro país. Señor, eso es grave lo que él está diciendo. Es irresponsable completamente. O sea, es un campo donde hay más haitianos que dominicanos. Aquí hay sectores que dependen total y absolutamente ya de la mano de obra extranjera, que tampoco no es que podemos salir de la noche a la mañana, porque esto es una estrategia que hay que hacer a corto, a mediano y largo plazo. Esto no es una cosa de una locura, porque a veces yo veo a una gente decir, no, que hay que despachar a todos los haitianos, pero son gente que nunca han producido ni siquiera una mazorca de maíz, que no saben lo que es construir ni siquiera una letrina, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que, ya el daño está hecho, lo que tenemos que buscar la manera de cómo vamos a salir de ese daño, pero de ese daño se nos requiere una estrategia a corto,
mediano y largo 13 plazo. kilómetros de la frontera, 13 kilómetros del muro, dice el presidente. Es una burla al pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque, óyeme, una persona que dijo que en 2 años iba a tener la frontera sellada, iba a tener la verja perimetral lista en 2 años, y mira, van 5 años casi, y lo que lleva son 54 kilómetros, mal hecho. Con blog de 6, que usted me dijo de que... ¿Y en cuánto fue que subió la tarifa, burla. Isaías? Usted dijo que subió la tarifa, ¿en cuánto fue que subió? ¿Cuánto es que se está pagando ahora para Las medidas. la frontera. Yo escucho que de 16 pasó a 20, que de 20 ¿Pero pasó qué- a qué 22. tarifa es esa? Y es un negocio lo que tienen. Para dejarlo en claro. Aquí hay alguien preso por traición a la ¿Y patria. quién cobra esa tarifa? Conocemos un traidor de la patria que esté condenado. Pedro Santana. Ok, ¿Pero qué pasó? doctor, ¿Y dónde está Pedro? En el Partido Nacional. doctor, cuando usted se está refiriendo a la mafia que opera en la frontera o a los miembros de migración que recogen a los ciudadanos haitianos indocumentados y luego dice la gente los liberan a cambio de dinero. ¿Quién es que ¿Cuál de las cobra, dos? Ese es el tema cuando queremos trabajar solamente con los peones. Aquí es la cabeza, son las cabezas, los cómplices verdaderos de esta... ¿Pero cuáles son las cabezas, entonces? La élite política, porque vamos a estar reconociendo, no son 2 o 3, son varios, no podemos mencionar, pero están ahí todos. Y Doctor, yo le mencioné ahorita cómo comenzó todo. Doctor, solo Del la élite 2004 política. al 2011, sin política migratoria. El 12 de enero del 2010, con la frontera abierta. El presidente de la República no hace llorar, no emociona en el 27 de febrero del 2021 de que iba a tomar medidas drásticas y no hizo absolutamente nada, sino que ponerle un bobo al pueblo dominicano para que se entretuviera mientras la invasión continuaba y de manera consistente ha ido aumentando. Ahí Bueno. está, ahí está. Aquí hay postura, por eso es que yo lo respeto al doctor Y yo lo Isaías. admiro a él. Por eso es que yo lo respeto. Se me estaba aflojando. Pero tú dijiste que había cambiado. No, pero ya. Ya va Está cambiando el discurso. Sí, ya sí, apretó, sí, ya no, porque apretó. yo lo conozco, un hombre con Sí, la firme. con De armas a tomar. con el rifle al ristre. ¿Cómo es? Sí. Al ristre, al ristre. Al ristre. Sí, sí. Doctor, hay otros temas sociales en nuestro país que evidentemente impactan. Se está hablando del caso Pulpo, donde se ha pedido 20 años de prisión para el hermano del expresidente Danilo Medina. ¿El tema de la corrupción llegó hasta ahí o sigue? A la verdad que es penoso que en nuestro país se quiera continuar con el circo que utilizan la justicia, porque aquí la justicia la utilizan para darle pan y circo al pueblo, mientras continúan aumentando la corrupción cada día más. Aquí no ha habido justicia. Aquí creo que hay un comunicador que escribió un libro en estos días para tratar el tema y de hablar del gran éxito que ha habido aquí en la justicia en los últimos tiempos, de que sometieron a ex ministros, que hubo 3 ministros presos, que recuperaron qué sé yo cuánto dinero. Eso es una verdadera burla a este pueblo. Es lavarle los recursos que le robaron a este pueblo para que estas personas queden limpias completamente y nadie luego pueda hacer absolutamente nada, porque nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Entonces, aquí lo que ha habido es una selección de personas que de manera controlada lo acusan para darle pan y circo al pueblo, pero no con el fin de acabar con la impunidad, porque al fin lo que protege esta partidocracia es el status quo de la impunidad. Es un show mediático, entonces. Óyeme, aquí lo que se busca es que el status quo de la impunidad se pueda sostener, y por eso se traspasa la banda presidencial a alguien por lo general que pueda garantizar esa impunidad al siguiente que viene. Entonces, aquí no podemos hablar nada de eso, aquí tenemos que desnudar esta situación. Doctor. Y nosotros hemos sido secuestrados por una clase política que nos está oprimiendo y nos está llevando a algún callejón sin salida. Pero es el pueblo que vota, doctor. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros mismos quienes llevamos a esa persona al poder? Mira, a la verdad que así cualquiera gana, porque esto es lo que yo llamo una dictadura clientelar, porque
es una dictadura clientelar. Mira, tú te pones a ver aquí, por ejemplo, la ley de educación, la 6697, y tú miras el fin de la ley de educación, de formar a buenos ciudadanos conscientes, participativos y todas esas cosas. Y tú pensar que 28 años después nosotros todavía carecemos de ese fin, de que se trabaje para que el pueblo se eduque, sino todo lo contrario. Se utilizaron métodos en aquel momento que todavía se siguen utilizando, que fue el pagar para no matar, pervertir para no matar en vez de educar. Entonces es lo mismo que ha seguido aumentándole los puntos de droga, los colmadones, las bancas de apuestas, todas esas cosas que destruyen la dignidad del ser humano, porque no hay una mejor manera de esclavizar a las personas que a través de la maldad, de la iniquidad. ¿Y qué se pudiera hacer para reivindicar? No, oye, solamente una sola cosa: cumplir con la ley de 6697. Aquí se comienza a implementar la ley 6697 y sus fines, y esto cambia completamente. En 2 años tenemos, y si nosotros implementamos esta constitución del Estado social y democrático de derecho, esto cambia en 2 años, porque al fin y al cabo, esto, la gente te dice, no, porque eso es progresivo. Llevamos 15 años con esta constitución, y no han hecho absolutamente nada, sino que profundizar el Estado corporativista, el Estado de partido y el Estado clientelar. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada, y nuestra ley de desarrollo, Estrategia Nacional de Desarrollo, justamente decía que para el 2000, en su visión hablaba de que para el 2030 tendríamos ya que estar viviendo en un Estado social y democrático. ¿Y qué ha pasado? Nada. Doctor, volviendo al tema judicial y la corporación política y corporativa y también judicial. Tribunal, un titular que envía Trifolio, un resumen que me parece muy interesante. Dice: tribunal extingue proceso penal contra Miki López. Ese fue el segundo tribunal colegiado de La Vega. De La Vega. La extinción penal en contra de José Miguel López Florencio, Miki López, por un caso por el que ya fue condenada su esposa, diputada de La Vega en ese momento, Rosa Amalia Pilarte, fue condenada a 5 años en jurisdicción privilegiada en la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el segundo tribunal colegiado de La Vega declara la extinción penal en contra de su esposo. Pero es que no nos extrañe nada, señores. Miren, si esto es una justicia que sentencia a los inocentes y exonera a los culpables y a los criminales, entonces, ¿qué podemos esperar? El tema es que este problema no es ya de ellos, es un problema de nosotros, del pueblo dominicano, que si no nos empoderamos y buscamos liberarnos de esta clase política, seguiremos siendo víctimas de su maquinación. Es simplemente eso. Finalmente, esto no es asunto de extrañar, porque ¿cuánto tiempo ya no tienen ellos haciendo lo mismo y llenando las cárceles de inocentes? Mientras los verdaderos responsables de todas las desgracias del pueblo dominicano andan por ahí en opulencia, viviendo y tomando buenos vinos y cenando y almorzando de manera opulenta, mientras los barrios de nuestro país, la Ciénega y esos sitios, la gente se pelea por un bocado de comida. Entonces, eso es simplemente, si no queremos entender la realidad que estamos viviendo, entonces continuemos recibiendo los remalazos, eso con esa tirigüillo que le daban a uno antes, ¿verdad? Las pelas. Finalmente, claro que sí. Doctor, dos cosas, pero bien preciso, porque usted también es un empresario. Y este tema de los aranceles impuestas, aunque ya fueron suspendidas por 3 meses. Están en un plazo. Todavía. En un plazo, pero 90 días. Pero sí, 3 meses. 3 meses. El tema de esos temas de los aranceles, cómo debe el gobierno dominicano abordarlo, y un tema que usted me imagino que se verá directamente involucrado dentro de un tiempecito, la decisión de las candidaturas independientes, porque nosotros lo vemos con una postura, pero quisiéramos saber si usted utilizaría ese recurso jurídico de candidatura independiente. Mira, nosotros estamos abiertos con el tema de candidatura, estamos abiertos completamente a todas las posibilidades. No podemos cerrarnos. Lo que sí, nosotros queremos que esto se haga una realidad y que las cosas se hagan de acuerdo a nuestra Constitución,
porque tampoco podemos permitir que las cosas se hagan obviando, ignorando los derechos constitucionales, que de eso se trata las candidaturas independientes. Entonces, por la otra parte, con el tema de los ¿Usted la utilizaría ese recurso? Claro que sí, por supuesto, 100%. Es la forma más idónea para poder proyectar un proyecto de país y de nación auténtico para el pueblo dominicano, donde podamos darle al pueblo una visión de lo que podemos lograr, del país que podemos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, y de los hijos que también podemos dejarle a nuestra patria. Entonces, yo creo que no hay una figura más idónea que esas candidaturas independientes que no están atadas ni están viciadas a esta clase política tradicional que honestamente da mucho que decir. Por la otra parte, con el tema de las aranceles, nosotros no estamos siendo prácticamente afectados con un 10%, cuando la mayoría está sobre el 10%. Y yo creo que también tenemos que aprender de lecciones como de Claudia Sheinbaum de México, que de verdad está haciendo un tremendo trabajo, una verdadera estadista, ha salido de allí, y yo entiendo que ella está saliendo airosa de todas estas provocaciones. Cuando usted dice, por ejemplo, lo ha sostenido en varias ocasiones en el transcurso de esta conversación, que la clase política no está preparada ni está interesada en hacer los cambios que requiere la República Dominicana para defender la soberanía, para defender la libertad y la institucionalidad, y dice que es el pueblo. Pero, por ejemplo, tenemos un grave problema, porque en las elecciones pasadas la abstención electoral estuvo casi en un 50%. Entonces, si la gente no va a votar, ¿cómo podemos lograr llevar a la presidencia de la República y a los principales cargos a gente verdaderamente comprometida con los intereses del país? Pero fíjate una cosa, yo me siento ser bien dominicano y preocupado por mi país, pero yo tengo más de 20 años que no voto. Porque yo no es mi ética de la responsabilidad, simplemente es mi ética de la convicción. Porque cómo yo voy a estar votando por una persona, por el menos malo, o por alguien que no entiendo que va a ser más de lo mismo. Yo entiendo que efectivamente lo que hay que hacer es realidad esta constitución, de que todos los dominicanos tengamos derecho a participar, de elegir y ser elegidos, y que la verdadera soberanía popular reside en el pueblo, como lo dicta el artículo 2 de nuestra Constitución, no en los partidos políticos. Entonces, el problema es que nosotros lo que entiendo que debemos de trabajar desde cero, porque la partidocracia ha sido secuestrada, desde cero trabajar para hacer un proyecto de país en base a esta Constitución y a las necesidades que tiene el pueblo, que estemos muy de acuerdo todos, de que aquí se ha acumulado una deuda social inconmensurable, aparte de la deuda económica externa que se ha producido durante los últimos 28 años. Pero es que esa Constitución, doctor, establece que son los partidos políticos los que deben sostener y conducir ese proceso de participación electoral. Es a través de los partidos políticos. Ahora es que se ha abierto la posibilidad de la participación ciudadana, no de los partidos. Los partidos políticos simplemente son un vehículo, igual que las agrupaciones políticas, que los movimientos políticos, de enriquecer la pluralidad. La pluralidad. De eso es que habla. Entonces aquí lo que se requiere es que haya una racionalidad, ¿verdad?, de esta Constitución, de que los fines y los medios sean acorde al espíritu de la Constitución, del Estado social y democrático. Con el debido respeto, pero para mí el que no vota no tiene derecho a hablar, porque usted está apoyando al que está, al no votar. No, eso no por un lado, y por otro lado, la Constitución. Yo vengo trabajando de hace mucho tiempo, trabajando con la sociedad, con los jóvenes, enseñándoles los derechos y los deberes ciudadanos, que efectivamente son los que pueden despertar a esta sociedad, porque al fin y al cabo, votar por uno y el otro es sostener y convertirse en cómplice
de lo que ha sucedido en nuestro Pero país. sería en el último abstenerse, Elegir y ser elegido, la propia Constitución. Claro, pero elegir y ser elegido. Pero si no hay, si se te cierran los caminos. Aquí, lamentablemente, para que los caminos estén abiertos, tú tienes que ser cómplice de la corrupción, porque lo primero es que tú tienes que tener millones y millones de pesos. ¿Y cómo tú consigues los millones? si usted no Vendiéndole vota, pero el si- alma al diablo. Reconozcamos la realidad, señores, porque al fin y al cabo, miren, nosotros todos estamos en el mismo barco y estamos en un barco a la deriva que está comenzando a tomar agua y podría hundirse. Lo que necesitamos es justamente poner este barco, enfilar este barco hacia un puerto seguro. Si decidimos Para que no irnos le hacia ocurra lo del Singapur, Titanic. Singapur, así es. Gracias al doctor Isaías Ramos. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Mañana nos vemos aquí en otra entrega más de Matutino Su Mundo. Gracias por sintonizarnos.